todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son las crisis existenciales. Si alguna vez te ha pasado por la mente la frase de no sé qué estoy haciendo con mi vida, este vídeo es para ti. Antes de empezar con esta reflexión, recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos relacionados con literatura, con creatividad, y que también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o Patreon. No es un tema nuevo para mí. Desde que acabé mis estudios universitarios le di muchas vueltas a qué es lo que iba a hacer con mi vida. Esto ya lo he contado en algún que otro vídeo. Yo estaba acostumbrada a ir siguiendo un poco el caminito que nos viene pautado por la sociedad. Me di cuenta de que a lo mejor ese camino que yo creía que era el adecuado no era para mí. Yo tuve que pararme a pensar qué es lo que yo quería hacer con mi vida. A todos nos motiva tener algo que te hace ilusión, algo que te apetece hacer, y durante mucho tiempo yo no sabía qué era, o más bien no quería aceptar qué es lo que era porque lo veía muy complicado. En el fondo yo lo que quería hacer era escribir libros y dedicarme a la literatura, y como es un camino tan complicado, me parecía algo imposible para mí. Era algo que daba bastante miedo porque no tienes un futuro asegurado. Pero si te paras a pensarlo, en realidad ningún futuro lo es. Le di muchas vueltas al sentido de la vida, a qué es lo que quería hacer, a qué va a ser de mí el futuro, no sé qué estoy haciendo con mi vida, llevo hasta algún sitio, no, estoy desperdiciando mi tiempo en la tierra, ¿qué está pasando? Lo que intenté hacer fue buscar respuestas, leyendo libros, escuchando podcasts, viendo un montón de vídeos de YouTube sobre estos temas, y sobre todo también leyendo muchas biografías. Me he dado cuenta de algunos errores que yo cometí al respecto de pensar qué es lo que voy a hacer con mi vida. El primer error era asumir que solo había una cosa que fuese a hacer por el resto de mi vida y que nunca haría nada más. Si tú te tienes que parar a decidir qué voy a hacer durante el resto de mi vida y en qué va a consistir mi vida, pues normal que te sientas angustiado y normal que sientas ese peso sobre los hombros. Y en realidad no, nunca vamos a hacer solo una cosa, ni vamos a hacer solo una cosa. Somos seres polifacéticos. Creo que parte de este error viene de que desde niños nos empiezan a preguntar, ¿no? Cuando tienes 5 años ya te preguntan qué quieres ser de mayor, y tienes que dar una respuesta y tiene que ser la respuesta válida, y nos van repitiendo esa pregunta periódicamente cada cierto tiempo. Nos hacen elegir muy pronto qué modalidad queremos estudiar, no, decídete ciencias, letras, ciencias sociales, arte. Nos van encasillando desde que somos adolescentes. Cuando eres un adolescente puede ser que tengas una visión de ti mismo que a medida que te vas convirtiendo en adulto cambie. Y no sé, me gustaría que nos hiciesen hacer un top 10, ¿no? Una lista de un brainstorming de cosas que a lo mejor crees que te podría gustar ser, para que tuviésemos más margen, para no sentirnos tan atrapados desde que somos pequeños. Porque sí, de acuerdo, hay algunas profesiones o algunas dedicaciones que sí que tienes que tener muy claro que quieres hacerlas. Porque tú, por ejemplo, si quieres ser doctor o doctora cuando empiezas tus estudios universitarios, tienes que tenerlo bastante claro porque van a ser un montón de años de formación. Pero en general la mayoría de las personas podemos empezar a trabajar en algo en cualquier momento de nuestra vida. No es como si fuese, no, es que ya decides con 18 años y eso va a ser tu futuro, y lo que vas a hacer después, pues quién sabe qué va a ser. Por no hablar de que estamos hablando de nuestras profesiones, y a veces pues tendemos un poco a definirnos por nuestra actividad profesional, ¿no? Lo primero que preguntas cuando conoces a alguien es ¿a qué te dedicas? Y no nos damos cuenta de que todo lo que nos gusta hacer, todo con lo que disfrutamos también forma parte de quienes somos, y no le damos tanta importancia como a qué nos dedicamos. Si os ponéis a buscar libros, hay muchísimos en los que vais a encontrar historias de personas que han cambiado la trayectoria de su vida radicalmente. Por ejemplo, este es un tema en el que se habla mucho de la fórmula de la suerte. Por ejemplo, Harrison Ford, antes de convertirse en actor, se dedicaba a ser carpintero y a montar muebles. Sí que es verdad que a lo mejor es un caso más entre un millón, por decirlo de alguna manera, pero hay un montón de historias de personas que han vivido situaciones parecidas. Neil Gaiman, antes de ser escritor, fue periodista durante muchos años. Ed Catmull, el fundador de Pixar, estudió física porque creía que nunca iba a encontrar la forma de dedicarse a la animación, que era su verdadera pasión, y estudió física, e irónicamente eso le llevó a estudiar ciencias de los ordenadores, la tecnología y tal, y decidió que todo lo que sabía sobre ordenadores lo podía aplicar a la animación, y así es como tenemos Pixar. Michelle Obama, por ejemplo, también estudió Derecho y tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no quería el gran trabajo súper glamuroso en una empresa privada, en un bufete de abogados, sino que se quería dedicar a trabajar para ONG. Nunca es tarde para darle un giro a tu vida. Creo que es importante no tener tanto pánico a equivocarnos en este aspecto, porque si elegimos mal o empezamos a hacer algo y descubrimos que no es para nosotros, podemos rectificar, tenemos margen en la vida de sobra. Incluso puede ser que evoluciones y que tengas una profesión y que esa profesión con el paso del tiempo te lleve a otra, y que todas
todas te gusten, es que no vamos a hacer lo mismo durante toda nuestra vida. Por ejemplo, ya estoy aquí haciendo vídeos de YouTube, pero quién sabe dónde voy a estar dentro de 10 años, porque seguramente YouTube no sea la misma plataforma que es ahora en 10 años. Tenemos que asumir cierta incertidumbre con respecto a que no sabemos qué nos depara el futuro, pero también quitarnos ese peso de encima. Es que lo que decidas ahora no es para siempre, porque de hecho muchas de las profesiones que existen ahora no existían hace 10 años. Nadie pensaba que fuesen a existir los community manager, por ejemplo. Como os digo, leí muchas biografías durante este tiempo y me ayudaron bastante a darme cuenta de que la vida no es tan lineal como pensamos. Os voy a recomendar varias porque después de todo esto es un canal literario. El primero de ellos es A Work in Progress de Conor Franta, que es un famoso youtuber estadounidense, en el que habla de cómo pasó de ser un chaval que hacía fotos y vídeos porque le divertía a dedicarse profesionalmente a esto en un mundo en el que ser youtuber era algo completamente nuevo. Y habla un montón de este tema de seguir tus pasiones, de qué es lo que quieres ser en la vida, de hacer lo que te gusta, de luchar por tus sueños, y me gusta un montón. También os recomiendo Mi historia de Michelle Obama, en el que habla mucho de esa relación entre las expectativas de lo que crees que tienes que ser y lo que al final te pide un poco el cuerpo que hagas. También os recomiendo un montón de Princess Diaries de Carrie Fisher. El contarte su juventud, sus primeros escarceos en el mundo del cine, se ve como con el paso del tiempo, al ver las cosas con perspectiva, lo que te parecía un drama gigantesco en ese momento, con el paso del tiempo resulta que no era tan importante. Y también os recomiendo un libro que me gustó un montón y que disfruté mucho, que es Everything I Know About Love de Dolly Alderton, en el que sobre todo nos cuenta su camino de autodescubrimiento y cómo llega a conocerse a sí misma, que es algo súper importante para saber qué hacer con tu vida. Pues después de tener su vida hecho un lío, pues poco a poco va encontrando su sitio, y me parece muy inspirador el hecho de que vaya poniendo su vida en orden. Cuando lees biografías te das cuenta de que en realidad nadie sabe qué está haciendo con su vida, estamos todos un poco buscando nuestro sitio, y tampoco nadie sabe lo que le depara la vida, porque en todos estos libros se mira atrás con perspectiva, con la perspectiva que te da el tiempo, pero en el momento en el que te pasan las cosas es mucho más difícil de procesarlo y de saber hacia dónde te están llevando. Pero creo que es importante tener fe en que nos lleva hacia algún sitio y en que de verdad que no vamos a hacer una sola cosa en nuestra vida, que no es tan definitivo. El segundo error que cometí es pensar que solo te puedes dedicar a algo creativo si te dedicas al 100% a ello. Me explico, siempre he escrito, siempre he querido escribir, pero a la hora de decidir a qué me quería dedicar nunca me atreví a decir quiero ser escritora, porque es muy difícil dedicarte 100% a escribir. Y de lo que no me daba cuenta es que es 100% compatible ser escritora y ser otras cosas, y tener trabajos para pagar las facturas y ser escritora, que no es incompatible, que no es un todo nada, que no es un es que soy escritora, vendo 1 millón de libros y si no hago eso no puedo decir que soy escritora o que me quiero dedicar a escribir. Esto os lo digo sobre todo a las personas que queréis dedicaros a cualquier ámbito creativo, sea del tipo que sea, y tenéis ese miedo de que parece muy difícil, pero en realidad si lo piensas todo es muy difícil en esta vida. Sobre todo gracias a Elizabeth Gilbert comprendí que no pasa nada si no puedes vivir siempre de tu trabajo creativo, que puedes tener otros trabajos, que no se trata de elegir entre apostarlo todo a ese ámbito creativo que te apasiona o renunciar a él para tener un trabajo serio, porque puedes tener algo estable que te dé tranquilidad económica y aún así puedes seguir luchando por tus sueños. Seguramente será mucho más duro, estarás muy cansado todo el tiempo, pero nadie te puede impedir que lo luches. Pensando en los escritores, hay muchísimos y muchísimas autoras y autores que o bien han tenido varios trabajos en algún momento de su vida o siguen dedicándose a 2 cosas a la vez. Por ejemplo, Rosa Montero es escritora y periodista. Sally Rooney, la autora de Conversaciones entre amigos, estaba escribiendo este libro mientras trabajaba en un restaurante y mientras se dedicaba a organizar eventos de debate universitarios, es decir, tenía 2 trabajos. Leigh Bardugo fue creativa publicitaria durante mucho tiempo antes de atreverse a escribir su primera novela, y mientras la escribía para mantenerse económicamente se dedicaba al maquillaje y al tema este en Hollywood. Brandon Sanderson, que ahora es uno de los autores de fantasía más reconocidos del mundo, escribió muchas de sus novelas mientras trabajaba en el turno nocturno de recepcionista en un hotel. Y Elizabeth Benavent, que ha vendido más de 2 millones de libros, que es una burrada, también escribía por las noches mientras de día trabajaba en el departamento de comunicación de una multinacional. De nuevo, no se trata de algo tan determinante el decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues es que puedes hacer muchas cosas para ir avanzando poco a poco. No es necesario renunciar a nada, solo asumir que al principio vamos a tener que ser equilibristas y que sí que esto no es fácil, pero
¿Podemos hacerlo? Podemos. Creo que por lo menos en mi caso estos dos errores me llevaban a pensar que tenía que decidir ya, que era inminente. El resto de mi vida dependía de lo que decidiese en ese momento. ¿Quién no se bloquearía con ese nivel de responsabilidad? Es que es absurdo. Durante mucho tiempo estuve bloqueada y si ese es vuestro caso, no sé qué quiero hacer, no sé qué no quiero hacer. Quitarnos ese peso, que no hace falta que decidas ahora si no lo tienes claro. Que si das un paso en una dirección y te das cuenta de que es la equivocada, puedes dar marcha atrás y ir hacia otro lado. Creo que una vez que nos quitamos ese peso, podemos conectar con nosotros y nosotras mismas, que es fundamental para poder saber qué es lo que queremos hacer y saber cuál es lo que nos llena en la vida, ¿no? Si no somos capaces de conectar con nosotros mismos, nunca vamos a encontrar la respuesta. Puedes probar cosas y si estás conectado contigo mismo, mientras pruebes, te vas a dar cuenta de que lo sientes como algo correcto. Verás qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir mal, y eso es lo que te va a permitir ir dando pasos en la dirección adecuada. El ser consciente de qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te motiva, qué es lo que te llena. Cuando estaba en esta fase de buscar respuestas, una de las cosas a las que recurría mucho era a Oprah, que es maravillosa, y a sus podcasts, sobre todo con Eckhart Tolle. Ellos se hablaba mucho de un concepto que era la llamada, no esta llamada que tenemos todos. Hablaban de que todos estamos aquí por un motivo concreto, de que todos tenemos algo que aportar al mundo. Es como muy bonito, la verdad. Me parece muy curioso porque no hablaban tanto de tener una profesión concreta, sino de una parte de cada trabajo. Oprah decía que para ella su llamada, su misión, lo que ella tenía que darle al mundo era enseñar. De distintas formas siempre había buscado esa manera de aportar cosas a los demás, de enseñar lo que ella aprendía, de entrevistar a personas que podían enseñar, y lo había hecho mediante su programa de televisión, lo había hecho escribiendo libros, lo ha hecho ahora con su podcast. Esa esencia que puedes hacer a través de muchas cosas, a veces sí que lo vemos en función de a qué me voy a dedicar exactamente, no, voy a ser arquitecto, y a lo mejor no se trata tanto de qué haces en concreto, sino de qué es esa parte de cada trabajo que te hace sentir bien. A lo mejor pues empiezas a trabajar en una tienda de dependiente o de dependienta y te das cuenta de que lo que te gusta de ese trabajo es cuando alguien te pregunta y le ayudas y te sientes muy bien al ayudarle. A lo mejor no se trata tanto de qué profesión quieres tener, sino de ¿qué puedes hacer que te permita desarrollar eso, que te permita ayudar a la gente, por ejemplo? A lo mejor lo que te encanta es la parte creativa de un trabajo, entonces busca un trabajo que te permita ser creativo, creativa y desarrollar eso. A lo mejor verlo de esta forma os puede ayudar a desbloquearos también. De hecho, Oprah tiene un libro que trata sobre esto, que son fragmentos de entrevistas con personajes famosos e ilustres en los que habla con ellos de cómo se dieron cuenta de cuál era su propósito, y me parece muy interesante. El libro se llama The Path Made Clear, por si lo queréis leer. También se habla de todo este tema de nuestro propósito en los libros de Eckhart Tolle. Yo tengo Un Mundo Nuevo Ahora y The Power of Now, pero también podéis escuchar en inglés los podcasts que tiene con Oprah, y también tiene este señor un canal de YouTube que he descubierto hace poco en el que habla de un montón de cosas. A todas las personas que ahora mismo os sentís súper perdidas en la vida, que sepáis que no estáis solas. Creo que todos nos sentimos así en algún momento de nuestra vida, en esos puntos de transición en los que se acaba una etapa, y hay veces que sabemos que viene después y hay otras que no. Creo que no es malo estar perdidos, porque eso nos obliga a admitir que tenemos que conocernos en profundidad y que tenemos que hacer ese ejercicio de volvernos a conocer. Y aunque al principio pues es un cacao mental y no ves la salida, os prometo que la hay. Hay un montón de prejuicios sociales sobre lo que deberíamos estar haciendo y sobre lo que no. Seguramente hay un montón de personas en vuestro entorno que, aunque lo hagan desde el cariño y desde el amor y desde la preocupación, pues tienen esas ideas preconcebidas de qué es lo que tenéis que hacer, a qué os tenéis que dedicar, y al final creo que nada de eso importa. Creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a la llamada, ¿no? Como dice Oprah. El mundo necesita personas que se dediquen a todo tipo de cosas. Necesitamos a personas de todo tipo, necesitamos diversidad. Desarrolla tus llamadas y tus pasiones y tu potencial, y no escuches este tipo de cosas, porque incluso muchas veces nos condicionamos desde el pasado, de lo que creemos que tenemos que ser en un momento en el que no nos conocemos tan bien como para saber que no es lo que tenemos que hacer. Pero resulta que tú, cuando tienes 15 años, a lo mejor no sabes qué es lo que va a necesitar tu yo de 25 dentro de 10 años. Tenía una idea muy clara de cómo iba a ser mi vida con 25 y evidentemente no se ha cumplido prácticamente nada, y demuestra que yo me conocía tan poco a mí misma. Pero bueno, creo que eso también es parte de lo bonito de ir haciéndote mayor y de pasar de ser un niño, un adolescente, un adulto, que poco a poco te vas conociendo. Creo que eso también tiene su lado romántico, que tenemos que romantizar un poco el conocerse. Y si seguimos probando y si seguimos yendo pasito a pasito, creo que poco a poco las cosas
van resolviéndose solas. Muchas veces vemos a personas que parece que lo tienen todo resuelto y os aseguro que no es así, que todos tenemos nuestras movidas. Mis consejos rápidos son que prestes atención a cómo te sientes, que pases tiempo contigo mismo y probando cosas, a ver qué es que te gusta, que no te compares con nadie, porque eso nos suele hacer irnos por sitios equivocados, el estar pendiente que hacen los demás y compararnos y pensar que queremos lo que tienen y luego darnos cuenta de que no, y compararnos también en cuanto a cuándo consiguen las cosas, ¿no? Hay gente que parece que consigue las cosas más rápido o de forma más fácil, pero aparte de que seguramente luego hayan tenido problemas de los que no sabemos, cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene su camino. Me encantaría tener una máquina del tiempo para decirme esto a mí misma cuando tenía 21 años de tranquila, si las cosas poco a poco te van resolviendo, aunque no te lo creas, intenta disfrutar de lo que haces ahora en vez de tirarte de los pelos porque no sabes qué te va a pasar mañana. Antes de irme os voy a recomendar un par de libros más, porque es que si no recomiendo libros, pues este no es mi canal. Si vuestro problema es que os queréis dedicar a algo creativo y estáis teniendo problemas para conectar con ello, para sacarle tiempo, os recomiendo tanto El camino del artista de Julia Cameron y Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Sé que soy muy pesada con estos dos libros, pero de verdad que creo que funcionan. Y si necesitáis darle un enfoque más espiritual y menos práctico a todo este tema, os recomiendo Super Attractor y The Universe Has Your Back, los dos de Gabrielle Bernstein, que te ayudan un poco con todo este tema de confiar en el universo y de conectar contigo mismo. Y si lo que tenéis es un bloqueo con el tema económico porque os queréis dedicar a algo pero no sabéis cómo monetizarlo y cómo hacer que os dé dinero, os recomiendo para quitaros estos bloqueos que leáis You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero, que tiene algunas reflexiones muy interesantes sobre todos los prejuicios que tenemos en torno al dinero, porque noticias, necesitamos dinero para vivir. Habla mucho de cómo cambiar la concepción que tenemos del dinero, muchas veces negativa, para verlo como un intercambio de energía. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, espero que sea un punto de partida en vuestra propia investigación. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Para quienes no me conozcáis porque acabáis de llegar a este canal por casualidad, soy Raquel Brune, me dedico a crear contenidos en redes, a filosofar de la vida, a recomendar libros que me han encantado. Acabo de publicar las dos primeras partes de mi trilogía de fantasía urbana, que son Hermandad y Rituales, así que si os interesan este tipo de libros de fantasía urbana con temática de brujas, etcétera, pues os dejo el enlace abajo para que cotilleéis. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, suscribíos para ver más vídeos como este y darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.